prometió regresar y ciertamente regresa muy pronto. Porque fiel, dice Hebreos, el que ha prometido, y Jesucristo es fiel. Amados, yo creo que estamos siendo edificados de una manera impresionante y nos falta hablar este último segmento, el segmento, hermano, de muchos siervos del Señor que estamos, hermano, batallando en medio de esta pandemia. Nos esforzamos en producir fruto, en dar lo mejor, pero hay muchos colegas dentro del ejército del Señor que partieron. Y ciertamente cada vez que recibí estos informes de nuestros compañeros que conozco personalmente, aquí en Atlanta partió un pastor muy bueno del Salvador, nuestro hermano González, y otros en Nueva York que usted conoce, pastores viejos que muchas veces pudimos compartir con ellos en Nueva York. Ahora la iglesia hace las preguntas: ¿por qué murieron de COVID? ¿Qué pasó? Doctor Bolaños. Vamos a terminar este segmento haciendo un momento de honor en la parte antes de cerrarlo, todos juntos con, no sé si tienen una alabanza que habla acerca del cielo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Más allá del sol, creo que. Del sol, sí. Esa la vamos a hacer ya en los últimos minutos, lo vamos a hacer como un honor a los que se nos han ido. Definitivamente hablábamos, pastor, de los extremos, pero déjeme compartir una palabra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ciertamente el mal irá de nación en nación, y una gran tempestad se levantará desde los extremos de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se hará lamentación por ello, no se recogerán, algunos no serán enterrados, sino que como estiércol, o sea, quedarán en descomposición en algunos casos. Jeremías 25, 32, 33. Hay un tema que tengo en las redes sociales, se llama Antonio Bolaños Oficial: entrar en pánico o misericordia. Estoy hablando de eso. Es una realidad, Pastor Manzogo, es una realidad. Como dijimos, es un poco irresponsable los extremos, los que dicen que no existe, que es una mentira, que es una manipulación. Aunque ya hablamos de la conspiración, que sí es real, lo que sí es real es que el virus lo están manipulando, y el virus es real, que está contagiando a miles de personas, millones de personas. Que hay muchos muertos en todo esto, que se está jugando con la vida de ellos. Ya hablamos de ese tema. Que la iglesia evangélica y el pueblo de Israel han sido golpeados. Por eso sabemos que el Altísimo va a intervenir, porque ellos no solamente se están metiendo con la gente que en cierta forma espiritualmente tiene la marca de la bestia, sino que se están metiendo con los dos pueblos de Dios. Y al meterse con los dos pueblos, entonces definitivamente el Altísimo va a intervenir. Hemos perdido en este momento, los números son, no tenemos la totalidad de los números. Solamente en Estados Unidos, en este momento, hemos perdido cerca de 100 pastores hispanos. La mayor cuota de estos pastores está en Nueva York, Nueva Jersey y Boston. Hemos perdido pastores de todos nuestros concilios, asambleas de Dios, tremendos, lindos siervos de Dios en Nueva York, como presbíteros, tremendos hombres de Dios. Tuve el privilegio de conocer a algunos de ellos. Hemos perdido siervos del Señor del concilio latinoamericano, no solamente pastores, evangelistas, sino también misioneros. De la iglesia de Dios hemos perdido múltiples de siervos. Iglesia bautista, e inclusive hasta un joven pastor, sacerdote de la iglesia católica en Long Island, que se había dado a querer bastante este muchacho.
Entre todo Estados Unidos, Washington, D.C., California, Atlanta, Texas, Florida, superamos los 100 siervos hispanos. Concilio Apóstoles y Profetas del Salvador ha perdido muchos siervos en este momento. Es decir, todos los concilios hemos perdido. Y si hablamos de miembros, para tener idea, lo más profundo y doloroso, la iglesia de la sinagoga del Concilio Latinoamericano en Nueva York, solo una iglesia, la iglesia de la sinagoga, más de 12 servidores. 12 servidores de su iglesia. Esos hermanos preciosos que abren los templos, que cuidan los para, que están sirviendo. 12 de ellos solo en una iglesia. Eso quiere decir que los números superan a los 100 en todo de nuestros servidores que se nos han ido con el Señor en esta pandemia. Solo en Nicaragua, al menos sabemos mínimo de 75 pastores. No tenemos los números en México, pero son grandes. En Cancún, muchos siervos, amigos míos, ya no están, se nos fueron. En Guatemala, Honduras y El Salvador, donde hay muy poca información, sabemos que hay muchos pastores que se nos han ido. No sabemos en Costa Rica, pero en Panamá, en República Dominicana, Colombia, ni se diga Ecuador y el resto de los países, muchos siervos se nos han ido con el Señor. Es decir, no solamente se nos han ido siervos del Señor y múltiples de miembros de las iglesias, sino también que se nos han ido judíos, múltiples de rabinos prominentes, como este prominente rabino tremendo que tuve el privilegio de conocerlo en uno de mis vuelos de Houston a Nueva York. Prominente, tremendo rabino argentino, se nos fue. Y joven, se nos fue joven. En Israel ha sido grande la cuota de judíos ortodoxos y rabinos que se nos fueron. En la comunidad judía de Nueva York ha sido grande la cuota de judíos ortodoxos que se nos fueron. Recuerde, ambos pueblos son pueblos santos delante de Dios y muy amados por Dios. Déjeme solamente compartir esta palabra que dice: y entonces un malajat poderoso escogió una piedra del tamaño de una piedra de molino y la lanzó al mar diciendo: con violencia como está la gran ciudad de Babel, así será derribada, para nunca ser encontrada de nuevo. El sonido de arpistas y músicos, flautistas y trompeteros nunca más será oído en ti. Ningún artesano de oficio será encontrado en ti. El sonido del molino nunca jamás se oirá en ti. La luz de la lámpara nunca jamás brillará en ti. La voz de matrimonio nunca jamás será oída en ti. Porque tus mercaderes, nótese lo que dice aquí, tus mercaderes eran los más poderosos de la tierra. Todas las naciones se engañaron con tu hechizo. En ella fue encontrado, nótese, en ella fue encontrado la sangre de los profetas. Aquí está hablando los predicadores de la iglesia. Porque recuerde que en la iglesia, que por cierto, lamentable y desgraciadamente por toda esa terrible manipulación de falsa doctrina, la apostasía que vimos antes de esto, inventaron un montón de levantamiento de un montón de profetas, que ya recordamos que en jerarquía eso no existe, porque ya no puede haber nueva revelación, porque ya está la revelación dada. Cualquier persona que se sube al púlpito a predicar está predicando un mensaje profético. Está hablando entonces aquí de los servidores, de los siervos del Señor. Solamente en Estados Unidos se nos han ido más de 100. Dice, nótese, dice: y fue encontrada en ti la sangre de los profetas y de los Kodachim de Yahweh. Aquí está hablando de exclusivamente el pueblo de Israel, los santos de Israel que se nos han ido. Dice: en verdad, de todo lo que jamás hayan sido y todos los que han sido asesinados en la tierra, aparte de todas las almas que
que ellos han provocado la muerte de toda esta gente. Que han provocado posiblemente la indiferencia en los hospitales, los números que necesitan en los hospitales para recibir fondos. Posiblemente todo esto es sangre que un día la va a cobrar el Señor. La va a cobrar mientras viene pasando el grupo. Solo quiero decir en estos momentos que la sangre de estos siervos de Dios, prominentes hombres de Dios, grandes hombres de Dios, Pastor Mansogo, que se nos han ido, esa sangre no será olvidada. La sangre de todos esos hermanos preciosos de las iglesias que se nos han ido, esa sangre no será olvidada. Y voy a pedir que se vayan poniendo todos de pie. La sangre de todos esos kodashim, rabinos y judíos seculares religiosos, esa sangre va a ser cobrada también. Están jugando a ser dioses con esta pandemia y están decidiendo quién debe morir y quién no debe morir. Y se metieron con el pueblo santo, con el pueblo de Dios. Este pasaje, que por cierto lo toco en el tema Camino a la Gran Tribulación, donde hablo ya en más profundidad de este tema. Solamente quiero decir en este momento a todos los que están en este momento siguiéndonos, tomemos 2 minutos en honor a los siervos que se nos han ido. A muchos de ellos ni siquiera se les pudo velar. Ni siquiera la iglesia se pudo despedir de ellos, porque no se pudo velar. Apenas su familia se despidió de ellos. Hay iglesias en este momento en Nueva York que extrañan y lloran la ausencia de su pastor y de su pastora, que se nos fueron adelante. Dios es justo y Él no está olvidando, como leímos en este pasaje, la sangre de nuestros mártires que se nos han ido en este momento. Yo no sé, pero insisto, oremos por nuestras iglesias en América Latina, porque sus gobernantes impíos no van a querer abrir estas iglesias. Van rumbo ya hacia la gran tribulación. En honor, vamos a cerrar nuestros ojos mientras el grupo va a cantar. Y así con nuestros ojos cerrados vamos a imaginar a estos santos que ya se nos fueron. Sencillamente, Pastor Mansogo, se nos adelantaron. Y se nos fueron como mártires en esta pandemia. En honor a esos mártires, cerremos nuestros ojos mientras el grupo va cantando este solemne canto y cerramos con una acción de gracia. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Y vi las almas de los mártires debajo del altar del Señor, que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor mío y santo, vas a juzgar a los que hicieron esto? Y el Señor extendió su tabernáculo y dijo: esperen un poco de tiempo, nada más un poco de tiempo. Padre, en este momento elevamos una oración, una plegaria, no por nuestros mártires, porque ellos ya están contigo, sino por sus familias, por los hijos, esposas, esposos que dejaron y que los lloran en este momento.
Lloran la ausencia de esos siervos, de esos hermanos lindos, servidores de las iglesias, de nuestros hermanos santos de Israel, de estos judíos ortodoxos, de estos rabinos lindos que se nos fueron. Son tus mártires, Señor, y que posiblemente los estás oyendo clamar allá. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a intervenir? Padre, en el nombre de Jesús te pido que le dejes una oportunidad a la iglesia, para que en estas cortas aperturas que se vayan dando, permita Dios que en toda América Latina regrese tu remanente. Hay algunos que ya no van a regresar, incluyendo los falsos siervos, ya no van a regresar. Es tu remanente el que va a regresar, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús.